Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema súper importante en la industria química. Vamos a hablar de los costos operativos, el famoso OPEX. ¿Qué es exactamente el OPEX? Bueno, son las siglas de Operating Expenditure. Son, digamos, todos esos gastos que tenés continuamente para que una planta funcione. No la inversión inicial, eso es el CAPEX, sino el día a día. ¿Y por qué es tan clave entenderlo? Bueno, porque de eso depende, si un proyecto es viable a largo plazo o no. Hoy vamos a ver cómo se calcula, con ejemplos bien concretos, hasta uno de cómo hacer combustible para aviones con árboles. Exactamente. Mira, la viabilidad de un proyecto industrial no es solo si tenés la plata para construirlo. Lo crucial es si podés operarlo de forma rentable año tras año. Hoy vamos a desglosar eso, los componentes del OPEX, cómo estimarlo, basándonos en guías técnicas, en estudios de caso. Buenísimo. La misión de hoy: desmitificar un poco este cálculo del OPEX, entender qué lo compone y por qué pesa tanto en las decisiones. Así que arranquemos con este análisis a fondo. Bueno, para empezar bien desde la base, el OPEX cubre todos los gastos del día a día, ¿no? Para que la planta opere. Mencionaste guías técnicas. ¿Tenemos una como referencia? La guía rápido 3748 OPEX. Correcto. Y esa guía y la experiencia en ingeniería en general nos da como 3 principios básicos al estimar el OPEX, sobre todo al principio de un proyecto. Primero, concéntrate en los equipos principales. Los reactores grandes, las columnas de destilación enormes, esos que consumen más energía o procesan la mayor cantidad de material. Entiendo, ir a lo grueso. Claro, porque son los que mueven la aguja del costo total. Segundo principio. No te vuelvas loco con detalles mínimos del diseño en las primeras etapas solo para calcular el OPEX. Busca una buena aproximación, un número razonable para empezar. Ya habrá tiempo para afinar. Ok, pragmatismo. Y tercero, muy ligado a eso, usa lo que ya existe. Correlaciones, datos de proyectos parecidos que encuentres publicados o data interna de la empresa si la hay. La idea es no reinventar la rueda cada vez, ¿se entiende? Perfecto. Esos principios orientan bien. Ahora, metiéndonos en el OPEX en sí. ¿De qué se compone? ¿Cuáles son las partes más importantes? Bueno, si lo dividimos en grandes bloques, tenés. Primero, el costo de las materias primas. Todo lo que metes al proceso para transformarlo. Fundamental. Luego, el costo de las utilidades, o sea, los servicios. Vapor, electricidad, agua de enfriamiento, aire comprimido, todo eso. También está el costo de mantenimiento, para que los equipos sigan andando bien y no se rompan. Claro, reparaciones, repuestos. Exacto. Después, el costo de tratamiento de efluentes. Lo que sea que salga de la planta y haya que tratar antes de descartarlo o reciclarlo. Y finalmente, un costo clave, la mano de obra. Operarios, supervisores, personal de laboratorio, de control. Bien, esos son los grandes rubros. Y mencionabas que hay una distinción útil dentro del OPEX, entre costos variables y fijos. Sí, es una distinción súper útil para entender la economía del proceso. Los costos variables son, bueno, como dice la palabra, varían con la producción. Si producís más, gastas más. Si la planta para, en teoría, ese costo desaparece o baja muchísimo. La materia prima sería el ejemplo clarísimo. El más claro. Si no fabricás, no compras materia prima. Muchas utilidades, como la electricidad para los motores principales, también suelen ser bastante variables. Y el tratamiento de efluentes, si generas más, tratas más. Ok, ¿y los fijos? Los costos fijos son los que tenés que pagar sí o sí, produzcas mucho, poco o nada, dentro de ciertos límites, claro. Pensa en el sueldo del personal permanente de operación y mantenimiento. ¿O los seguros de la planta? El alquiler del predio, si aplica. Tal cual. Impuestos fijos, licencias, gastos de administración, la oficina, el laboratorio base, seguridad. Son costos que están ahí, ligados a tener la estructura montada, más que a cuánto producís en un momento dado. Entender esa mezcla fijo-variable debe ser clave para analizar la rentabilidad a distintos niveles de producción, ¿no? Totalmente. Te dice cuánto te cuesta cada unidad extra que producís o cuánto perdés si tenés que bajar la producción. Es fundamental. Clarísimo. Ahora, manejar todos estos ítems por separado, sobre todo al principio, puede ser un lío. ¿No hay formas más rápidas, como reglas generales o fórmulas? Sí, las hay.
especialmente para esas estimaciones preliminares, las que se hacen cuando recién estás evaluando una idea. Hay un libro muy conocido en ingeniería de procesos, el de Turton, que propone una fórmula empírica. Está basada en datos históricos de muchas plantas químicas. Ajá, ¿y qué hace esa fórmula? Es una especie de atajo. Básicamente agrupa los costos y les aplica unos factores promedio. Primero, suma los costos variables principales: materia prima, tratamiento de efluentes y utilidades. Y a esa suma la multiplica por un factor, 1,23. Es como para incluir otros costos variables menores que suelen ir asociados. Ok, un paquete de variables. Exacto. Después, toma el costo directo de la mano de obra y lo multiplica por otro factor, 2,73. Este factor tiene en cuenta la supervisión, cargas sociales, gastos relacionados al personal. Entendido. Y la tercera parte es interesante. Relaciona una porción de los costos fijos, como mantenimiento, y otros gastos generales, directamente con la inversión inicial, con el CAPEX. Usa un factor de 0,180 multiplicado por el CAPEX. O sea, la fórmula completa sería algo así como OPEX total aproximadamente 1,23 por suma de variables principales plus 2,73 costo mano de obra plus 0,180 por CAPEX. Precisamente. Esa es la idea general. Te da una estimación rápida del OPEX anual total. Me llama la atención ese último término, el que conecta OPEX con CAPEX. Quiere decir que si gasto más en construir la planta, voy a gastar más en operarla cada año. Tiende a ser así, sí. Una planta más compleja o con tecnología más cara, mayor CAPEX, suele requerir más mantenimiento especializado, seguros más altos, quizás personal más calificado. Es una correlación empírica, claro, no una ley física, pero funciona bastante bien para tener una primera idea. Pero ojo, hay un detalle importante con las unidades ahí. ¿A qué te referís? A que el OPEX se mide en plata por tiempo, por ejemplo, dólares por año. El CAPEX es solo plata, dólares, un monto total. No podés sumar directamente el OPEX anual con el CAPEX total. Es como querer sumar kilómetros por hora con kilómetros. No da. Cierto, cierto. Un flujo contra un stock, dirían los economistas. ¿Y cómo se hace entonces si quiero comparar peras con peras? O tener una idea del costo total a lo largo del tiempo. Lo que necesitas es anualizar el CAPEX. Es decir, convertir esa inversión inicial en una serie de pagos anuales equivalentes. Imagínate que pediste un préstamo para el CAPEX. La anualidad sería como la cuota anual que pagarías por ese préstamo. Se calcula con una fórmula financiera que usa la tasa de interés y la vida útil del proyecto en años, N. La fórmula es CAPEX anualizado igual a CAPEX por I por 1 más IN. 1 más IN menos 1. Algo así. Esa misma. La guía daba un ejemplo. Un CAPEX de 100,000 reales a 10 años y 10% de interés equivale a pagar unos 16,300 reales por año durante esos 10 años. Ahora sí, esos 16,300 reales anuales del capital los podrías sumar al OPEX anual para tener un costo total anualizado. Perfecto. Ahora sí cierra. Bueno, ya tenemos la teoría y la herramienta de estimación. Vamos a verla en acción. Tenemos un caso de estudio interesante, de Bras y Mariano, sobre una planta para hacer queroseno de aviación, usando eucalipto. Suena a ciencia ficción casi. Bueno, es un ejemplo de estas nuevas rutas bioquímicas que se están explorando. La idea es procesar un montón de eucalipto, 83 toneladas por hora. ¿Una barbaridad? Sí, para producir unas 7,6 toneladas por hora de queroseno. El CAPEX estimado es muy alto, 286 millones de dólares, y operaría casi todo el año, 350 días. ¿Y qué encontraron sobre los costos operativos, el OPEX? El estudio detalla los costos variables anuales. Y acá salta algo a la vista. El costo del eucalipto. Son 48,3 millones de dólares al año. Es casi el 60% de todo el costo variable. ¡Wow! La materia prima se lleva la mayor parte, por lejos. Es muy típico en procesos que usan biomasa. La materia prima suele ser el rey del costo variable. Después vienen otros insumos, etanol, enzimas, que también suman bastante, unos 8 o 9 millones cada uno. Y las utilidades, gas natural, electricidad, vapor, suman otros 15 millones más o menos. Y el tratamiento de efluentes,
casi 1 millón. Sumando todo eso. Sumando todo lo variable, te da unos $82 millones por año. Son números que marean un poco. Y me imagino que conseguir esos precios no debe ser nada fácil. Para nada. El estudio lo muestra bien. Tuvieron que ir a buscar precios a un montón de fuentes distintas. Bases de datos de precios agrícolas, como CPA en Brasil, otros estudios para cosas específicas como las enzimas, datos de empresas del sector como Fibria, precios de energía de subastas, referencias de libros como Turton. Un trabajo de investigación en sí mismo. Totalmente. Y es clave citar bien de dónde sacaste cada precio y de qué año es, porque cambian todo el tiempo. Bien, tenemos los variables anualizados, 82 millones. ¿Y la mano de obra? ¿Cómo la estimaron? En este estudio, como era una estimación preliminar, usaron una regla de Delo bastante común. Estimaron el costo anual de mano de obra como el 1% del CAPEX total. O sea, 1% de 286 millones. Unos 2,8 o casi 3 millones, ¿no? Ah, no, el texto decía 6 millones. Cierto, el texto dice 6 millones al año. Quizás la regla del 1% no fue exactamente así, o hubo ajustes. Buen punto. De todas formas, es una estimación rápida. ¿Y cuál sería la forma más precisa si tuvieran más información? Si tuvieran un diagrama-flujo de procesos, un PFD, podrían usar métodos más detallados. Hay correlaciones, como las que también están en Turton, que te ayudan a estimar cuántos operadores necesitas por turno según los tipos y cantidad de equipos que tengas. Después, multiplicas eso por el salario promedio de la zona, le sumas cargas sociales, beneficios, y tenés un número mucho más ajustado. Entendido. Entonces, ya tenemos los ingredientes para la fórmula de Turton. Variables anuales, 82 millones, mano de obra anual, 6 millones, y el CAPEX, 286 millones. Exacto. Aplicamos la fórmula. OPEX total aproximadamente 1.23 por variables, más 2.73 por mano de obra, más 0.180 por CAPEX. Sería 1.23 por 82 millones, más 2.73 por 6 millones, más 0.180 por 286 millones. ¿Y cuánto da esa cuenta? Da un OPEX total estimado de unos $169 millones por año. ¿169 millones de dólares por año? ¿Para una inversión inicial de 286 millones? Es muchísimo. Sí, realmente pone las cosas en perspectiva. El costo de operar la planta cada año es más del 60% de lo que costó construirla. Esto te marca a fuego por qué mirar solo el CAPEX es un error. El OPEX te puede matar el proyecto si no lo controlas. Queda clarísimo. Veamos otro ejemplo rápido que toca un punto importante: la inflación. Imagínate que queremos estimar el OPEX de una planta nueva de etanol a partir de paja de maíz de 100,000 toneladas al año. Y tenemos datos de una planta de referencia, más vieja y más grande, del NRL de Estados Unidos. Esa era de 182,000 toneladas y tenía un OPEX de 82,6 millones de dólares. Pero en el año 2011... Bueno, lo primero que uno podría pensar es hacer una regla de 3 simple, ¿no? Escalar por capacidad. OPEX nuevo, aproximadamente 82,6 M por 100, 182. Eso da unos 45,4 millones por año. Pero hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Parece lógico, si producís la mitad, gastas la mitad. No necesariamente, porque esa regla asume que todo escala linealmente. Los costos variables, como la paja de maíz o las enzimas, quizás sí escalen más o menos así. Pero los costos fijos, el personal mínimo, la administración, el mantenimiento básico, no se reducen a la mitad solo porque la planta es más chica. Necesitas una estructura mínima igual. Ah, claro. Así que esa escala lineal probablemente te esté dando un OPEX demasiado bajo para la planta más pequeña. Subestima los fijos. Buen punto. ¿Y el otro tema? El año. El otro tema clave es la inflación. Esos 82,6 millones eran de 2011, pasaron más de 10 años. Necesitamos llevar ese valor a plata de hoy. Si tomamos una inflación promedio en Estados Unidos entre 2011 y ponele 2022, que fue más o menos 2,5% anual, bueno, hay que aplicar ese factor de ajuste acumulado. ¿Que sería 1 más 0,025 elevado a la 11? Exacto, eso da como 1.31.
Entonces, el OPEX ajustado por inflación sería esos 45.4 millones, que ya sabemos que probablemente son bajos, multiplicados por 1.31. Te da cerca de 59.5 millones de dólares al año. ¿Pasaste de 45 a casi 60 millones solo por ajustar por inflación? Es un montón. No puedes usar datos viejos así nomás. Definitivamente no. Siempre hay que ajustar los costos a un año base común usando índices de precios. Es fundamental para comparar o usar datos históricos. Queda anotado. Ahora, para el tercer ejemplo, vamos a hacer zoom. A ver en detalle ese principio de enfocarse en lo importante. Miremos una parte específica de la planta de etanol, la columna de destilación. Varios componentes clave en cuanto a energía. La columna en sí no consume, pero sí los equipos asociados. Tenés el rehervidor abajo que mete calor, generalmente con vapor. Tenés el condensador arriba que saca calor, usualmente con agua de enfriamiento. Y tenés bombas que mueven los líquidos de un lado a otro. Y esas usan electricidad. Ok, vapor, agua y electricidad. ¿Cuánto cuestan? Calculemos el costo anual suponiendo que la planta opera 350 días al año y usando precios de utilidades de referencia, como los de Turton. Las bombas, sumando todas las de esa sección, podrían consumir, no sé, unos $180,000 al año en electricidad. Es plata, pero veamos. Bien. El agua de enfriamiento para el condensador, quizá unos $6,000 al año. Bastante poco. Y ahora, el vapor para el rehervidor. La destilación consume mucha energía para separar los componentes. Este podría costar fácil unos $15,400,000 al año. 15 millones contra miles. Exacto. Si sumas todo el costo energético de esa sección, bombas plus agua plus vapor, te da unos $15,600,000 al año. Y acá se ve clarito el punto. Clarísimo. Fíjate, el costo del vapor del rehervidor, $15,400,000, es más del 98% del costo energético total de la sección, que era $15,600,000. El costo de las bombas y del agua de enfriamiento es casi ruido, despreciable en la primera estimación. Es el principio de Pareto en su máxima expresión, el 80-20, que acá es casi 98-2. Tal cual. Y te confirma lo que decíamos al principio. Para estimar rápido y bien, anda a buscar los grandes consumidores. No hacía falta calcular el consumo exacto de cada bombita para saber que el costo energético de la destilación iba a estar dominado totalmente por el vapor del rehervidor. Y eso te dice dónde tienes que mirar si quieres ahorrar costos, ¿no? Mejorar la eficiencia del rehervidor o buscar vapor más barato te va a dar mucho más resultado que cambiar una bomba por otra un poquito más eficiente. Justamente. Te enfoca los esfuerzos de optimización. Excelente ejemplo práctico. Y nos lleva directo al desafío. ¿De dónde sacar todos estos datos de costos? Precios de materias primas, de utilidades, especialmente si tienen que estar actualizados. ¿Qué recomiendan las fuentes? Es el gran tema, sí. Para utilidades y tratamiento de efluentes, si estás en una etapa muy inicial, lo que llaman clase 5 de estimación, las tablas de libros como Turton te dan un punto de partida, pero siempre tenés que preguntarte si esos precios aplican a tu lugar y tu año. Claro, no es lo mismo la electricidad en Brasil que en México, ni en 2018 que hoy. Exacto. Para más precisión, tenés que buscar tarifas de los proveedores locales, de energía, de agua, o si es un proyecto para una empresa, pedirle sus datos internos. O usar datos de proyectos parecidos que ya se hayan hecho. Ok. Y para las materias primas, que vimos que pueden ser el costo principal. Ahí la advertencia número 1 es: nunca uses precios de reactivos de laboratorio. ¿Esos que compras en frasquitos chicos de alta pureza? Son carísimos. Carísimos. Órdenes de magnitud más caros que el precio industrial el que compras por toneladas o camiones cisterna. Tenés que buscar precios de grado industrial, para grandes volúmenes. ¿Y dónde se buscan esos precios? Bueno, tenés las fuentes pagas. Hay empresas que se dedican a investigar mercados y publicar reportes de precios y tendencias. IC, IEC, Intratec, S&P Global. Son muy buenas, pero cuestan plata. ¿Y opciones gratuitas o más accesibles? Sí, las hay. El mismo libro de Turton da algunos precios de referencia. Pero cuidado, especialmente con los petroquímicos, como la acetona. Sus precios dependen mucho más del precio del petróleo que de la inflación general. Hay que ser muy cauto al actualizarlos. ¿Alguna otra fuente gratuita?
La guía mencionaba una interesante para Brasil, la plataforma del gobierno llamada Comexstat. Te da datos de importación y exportación. Podés calcular un precio promedio dividiendo el valor total FOB por los kilos netos importados o exportados. Mostraban un ejemplo para la acetona, donde ese precio calculado coincidía bastante bien con datos de fuentes pagas para Europa en el mismo periodo. Mira qué buen dato. Y para cosas como el eucalipto o la paja de maíz de los ejemplos, productos más agrícolas. Ahí tenés que buscar fuentes más especializadas y locales. La guía mencionaba a CPEA-USP en Brasil para precios de etanol, soja, maíz, o AgroLink para caña de azúcar. Lo importante es encontrar la fuente relevante para tu producto en tu región y para la escala que necesitas. Y siempre, siempre, anotar de dónde sacaste el dato, qué precio es y de qué fecha. Es casi un trabajo de detective encontrar la data correcta. Bueno, una vez que hiciste todo ese trabajo y tenés los números, ¿cómo los presentás? Para que no sea solo una tabla llena de cifras que nadie entiende. La presentación es clave para que la información sea útil. Dos cosas principales. Primero, la precisión justa. Evita poner decimales que no significan nada. Si tu estimación tiene una incertidumbre del 20 o 30%, como suele pasar al principio, no tiene sentido dar un resultado como 102.204,23 centavos por año. Da una falsa sensación de exactitud. Exactamente. Redondea. Decí 102.000 por año o incluso 100.000 por año, dependiendo del contexto y de cuán precisa crees que es tu estimación. Sea honesto con la incertidumbre. Bien. ¿Y la segunda recomendación? Usa gráficos. Son la mejor manera de visualizar la información de costos. Hacen que los mensajes clave salten a la vista. Por ejemplo, los gráficos de torta o de dona, que es parecido pero con un hueco en el medio. Son geniales para mostrar la distribución porcentual del OPEX. Como en el caso del queroseno, que verías al toque ese 60% del eucalipto. Al instante. Te muestra dónde está el peso pesado del costo. Eso te dice dónde enfocar la atención si quieres optimizar. La guía mostraba ejemplos de esos gráficos. Otro tipo muy útil son los gráficos de barras. ¿Para qué sirven esos? Son ideales para comparar. Puedes comparar el OPEX total de distintas opciones tecnológicas o de distintos proyectos. O podés desglosar el OPEX de cada opción en barras apiladas, mostrando los componentes, materia prima, utilidades, mano de obra. Te permiten ver muy fácil cuál opción es más cara en total y por qué es más cara, si gasta más en energía o en materia prima, etc. Puedes usar valores absolutos o porcentajes. Clarísimo. Los gráficos ayudan a contar la historia detrás de los números. Exacto. Hacen la información mucho más digerible y útil para tomar decisiones. Bueno, creo que hicimos un buen recorrido. Recapitulando un poco, el OPEX, esos gastos continuos para operar, son tan cruciales como la inversión inicial, el CAPEX. Si no, más. Tal cual. Vimos cómo se puede estimar, desde usar fórmulas empíricas como la de Turton, hasta desglosar los componentes principales: materias primas, utilidades, mantenimiento, efluentes, mano de obra, y la importancia de distinguir entre costos fijos y variables. Y vimos también ese principio clave. Concéntrate en lo que más pesa, sea la materia prima principal como el eucalipto o el mayor consumidor de energía como el rehervidor de la columna. Ahí es donde una buena estimación o una mejora van a tener más impacto. También repasamos los desafíos de encontrar datos de precios confiables, la necesidad de ajustarlos por inflación y de citar las fuentes. Y finalmente, cómo presentar los resultados de forma clara, con la precisión adecuada y usando gráficos. Sí, creo que cubrimos los puntos centrales. La lección principal para mí es esa: identificar y enfocarse en los drivers del costo, los componentes que realmente mueven el número final. Eso es vital para estimar bien y después para gestionar eficientemente la planta. Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien que está evaluando un proyecto o tratando de entender una industria? Que mirar solo el ticket inicial, el precio de construcción, el CAPEX, es quedarse a mitad de camino. Es ver solo una parte de la foto. Totalmente. El costo real de tener y operar esa planta durante toda su vida útil va a estar dominado por el OPEX. Y eso es lo que al final del día va a determinar si el negocio es rentable o no. Exactamente.
El OPEX define la rentabilidad operativa año tras año. Y si me permitís, para dejar una reflexión picando, vimos en los ejemplos de base biológica, como el queroseno de eucalipto o el etanol de paja de maíz, el peso enorme que tienen las materias primas agrícolas y la energía. Cierto, dominaban los costos. Entonces, esto plantea una pregunta interesante para seguir pensando, ¿no? ¿Cómo afecta la volatilidad natural de esos mercados, el precio del maíz, del azúcar, de la energía, al riesgo de estos proyectos verdes a largo plazo? ¿Son más riesgosos o menos riesgosos que las rutas petroquímicas tradicionales, que también tienen su propia volatilidad ligada al petróleo? ¿Qué tan resilientes son económicamente estas nuevas cadenas de valor basadas en biomasa? Es una excelente pregunta. La dependencia de factores distintos, quizás más complejos o menos predecibles,